Dios te bendiga en este día. Damos gracias nuevamente a Dios por el privilegio de poder estar hoy otra vez aquí en este lugar, por este medio, para reflexionar acerca de su palabra, para orar por tu vida, pidiéndole a Dios en este momento que Dios toque tu corazón, que la palabra que va a ser sembrada en el día de hoy pueda trabajar en tu vida, en nuestras vidas y pueda dar su fruto. Amén. Quiero compartirte en este día la palabra de Dios en Salmos, capítulo 34, versículo 4 al 7 dice: Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén a la poderosa palabra de nuestro Señor, escrita por el salmista David, pasando un momento crucial en su vida, un momento importante de testimonio al escribir estos hermosos versos de testimonio en aquella lucha, en aquella persecución donde se encontraba David, en aquel proceso de prueba en la que estaba atravesando. Él luego da testimonio de aliento para nuestras vidas en el día de hoy, para todas aquellas personas que están pasando por un proceso, para todas aquellas personas que están atravesando por una situación difícil de persecución, de angustia, de tristeza, de dolor, de soledad. El salmista David escribe esta palabra de revelación por Dios y nos dice que buscó a Jehová y lo libró de todos sus temores, de todas sus angustias. Y si tú no estás pasando en este día por esta situación como la que estaba pasando David, por esta situación de angustia, de soledad, quizás en algún momento tengas que atravesar. Por eso en este día puedes tomar esta palabra de parte de Dios para tu vida, puedas retenerla en tu corazón y así mismo pueda dejar que dé su fruto para luego poder dar testimonio o para encarar la vida de otra manera. Amén. Por eso quiero que en este día tú puedas tomar esta palabra que Dios puso en mi corazón para poder bendecirte. Y es uno de los salmos de mis favoritos, es uno de los salmos que yo tanto aprecio, que yo tanto anhelo y que yo siempre diariamente o de vez en cuando paso por aquí, por este salmo a leer, porque me infunde aliento, me infunde fuerza cuando estoy un poco decaído, un poco desanimado, y es uno de mis versículos favoritos. Amén. Por eso en este día quiero que tomes esta palabra de parte de Dios, porque este salmo está escrito para bendecir a todas aquellas personas que están atravesando por esa situación. Yo no sé en qué situación estás atravesando, yo no sé en qué proceso te ha metido Dios, pero el salmista David nos enseña y dice que debemos buscar al Señor. No es fácil atravesar por un proceso. No es nada agradable estar inmerso en un proceso donde la duda acude a nuestro pensamiento, ¿sí? Juega con nuestras emociones. Muchas veces también la incredulidad en nosotros juega un papel importante, pero aquí nos dice la palabra de Dios que debemos buscar al Señor en esa lucha, en esa incertidumbre, que Él nos oye y que Él asimismo nos libra de todos nuestros temores. Amén. Por eso quiero decirte que en esa lucha en la que estás atravesando también está puesta a prueba tu fe. También estás atravesando una lucha de fe y Dios permite, muchas veces Dios permite que atravesemos por situaciones complejas, ¿sí? Para dar testimonio, para que Él sea glorificado en nosotros y asimismo para encarar, para preparar nuestra vida en las situaciones en las que vamos a enfrentar, para mejorar nuestro carácter, ¿sí? Para mejorar y encarar la vida de otra manera. Por eso quiero decirte que no todos los procesos son malos.
No todas las luchas, muchas veces tenemos que dejar de lado, no tenemos que enfrentar, sino que de lo contrario debemos permitir y debemos encarar esa situación pidiéndole al Señor, buscando al Señor, pidiéndole que Él nos ayude a poder superar esa crisis emocional en la que estamos pasando. Pero a veces esta situación encaramos o la atravesamos no como Dios quiere, no como nos dice su palabra, sino como nuestra carne reacciona, dándole lugar a Satanás de nuestras emociones, de nuestras acciones, de nuestros impulsos, y muchas veces nos enojamos en el proceso. Y es la peor reacción que nosotros podemos tomar. En la peor decisión que nosotros podemos tomar es estar enojados o decidir cuando estamos enojados, cuando estamos nerviosos, cuando estamos luchados. Y su palabra dice que debemos de buscar al Señor. Efesios capítulo 4, versículo 26-27 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Cómo estamos respondiendo ante las presiones de la vida? La Biblia dice: en el mundo tendrán aflicciones. Quiere decir que en algún momento vamos a atravesar por situaciones difíciles en nuestras vidas, pero ¿cómo estamos atravesando o cómo atravesamos cuando la vida nos golpea, cuando entramos en ese proceso, en ese pozo que parece que no vamos a salir? En Efesios 4 dice: airaos, pero no pequéis. ¿Sí? Que nuestro enojo, que la incertidumbre, que ese malestar que muchas veces pasamos no nos lleve a lastimar a otros. No nos lleve a tomar decisiones equivocadas que puedan perjudicar nuestra vida y de la vida del círculo que nos rodean. Que debemos enfrentar en oración, que debemos confiar en el Señor. Que nuestra fe debe ser una fe pura y sincera, inamovible ante las circunstancias, ante las situaciones en las que estamos viviendo. Pero eso sí, hay un punto importante para poder crecer y para poder salir de esa situación. Que debemos valorar el proceso. Debemos someternos al proceso. Y muchas veces los padres no pueden permitir o no pueden ver a sus hijos en un proceso. Por eso, si tú eres un papá, quiero decirte que debes dejarlo, que tu hijo esté en ese proceso con el Señor. Porque es ahí donde el Señor trabaja nuestro carácter. Es ahí donde el Señor trabaja nuestro corazón. Y es ahí donde nosotros aprendemos a vivir y a depender del Señor. Por eso es importante que nosotros valoremos el proceso y le pidamos al Señor que Él sea nuestra fortaleza, que Él sea nuestro refugio por medio de la oración. Por eso la oración ocupa un lugar importante en nuestra vida, en todas las trayectorias, en todas las situaciones de nuestra vida, pero más aún cuando estamos atravesando un problema que es difícil resolver con recursos humanos que muchas veces ni el dinero lo puede solucionar. Por eso Pedro en una oportunidad le dijo a Jesús: enséñanos a orar. Porque él veía el resultado de la oración. Él veía lo que Dios hacía en su Hijo, que creó cierta incertidumbre en Pedro, que le dijo: Señor, enséñanos a orar, queremos ser como tú. ¿Cómo atraviesa esta situación? El poder de Dios que es glorificado en tu vida. Debemos aprender a someternos al Señor. Debemos aprender a someternos en el proceso. Quiero compartirte también en Santiago capítulo 1,
versículo del 2 al 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Qué maravilloso es que nosotros podamos estar gozosos en la prueba. Es algo difícil. Humanamente es difícil porque nuestro pensamiento trabaja en cosas negativas, imaginaciones negativas, cosas que quizás nos van a suceder. Pero nuestro gozo no depende de nosotros, no depende de nuestra carne, de nuestro estado de ánimo, sino nuestro gozo puede depender del Señor. Nuestro gozo nace y sale de nosotros cuando creemos en un Dios todopoderoso, que Él tiene el control de todas las cosas, y le decimos al Señor que tome parte, que forme parte de ese proceso, dándole y dejándole nuestras vidas en su mano. La oración en medio de la tribulación nos ayuda a volvernos al Señor. Nos mantiene conectados con el Señor y olvidando así todos problemas. Negando a todo pensamiento negativo que quiere poner Satanás en ese momento. Porque Satanás es padre de mentira y aprovecha toda situación, todo desánimo para poder entrar sobre nuestra vida y que tomemos decisiones equivocadas. Hacernos creer que todo nos va a ir mal, pero es mentira. Porque nuestro Dios es más poderoso. Su palabra dice: no dejará para siempre caído al justo. Y si tú estás atravesando por ese proceso, quiero decirte que si le formas parte a Dios y deja que Él sane tu corazón, no estarás para siempre allí. Dios va a sacarte del pozo de la desesperación. Dios va a sacarte de ese proceso en el cual estás viviendo. La oración desvía nuestros ojos de los problemas, manteniéndonos conectados con nuestro Creador. Y ahí es donde Dios empieza a trabajar en nuestro corazón. Ahí es donde Dios empieza a transformar nuestro carácter. Ahí es donde Dios empieza a trabajar en nuestra conducta, en nuestro pensamiento. Ahí es donde Dios abre nuestros ojos espirituales. Y es ahí de ese preciso instante donde empezamos a encarar la vida de otra manera, donde empezamos a valorar las cosas, donde empezamos, nuestra fe comienza a ponerse más firme y luego toda situación que quiera venir sobre su vida, nosotros nos encontramos prendidos sobre esa roca firme que es nuestro Creador. Quiero dejarte en este día el mismo Salmo 34, versículos 17 y 18 dice: los justos claman y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los pobres de espíritu, a los de espíritu abatido. Que en este día puedas buscarlo al Señor, puedas acercarte al Señor creyendo que Él escucha tu oración. Él escucha tu oración. Dice: Él está cercano a los de corazón abatido. El Señor va a sacarte de ese pozo depresivo, del pozo de la desesperación o de toda situación en la que estás atravesando. Ten fe y todo ánimo, que el Señor tiene nuevas cosas para tu vida. Acompáñame en esta oración. Señor, te doy gracias y te bendecimos, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres nuestro Creador, porque tú eres nuestro Salvador y porque tú eres nuestro sanador, Señor, y restauración. Yo te pido, Señor, que en este día tú puedas estar sanando, que tú puedas estar, Señor Jesús, acompañando, Señor Jesús, a aquellos que están pasando por una situación difícil,
aquellos que están pasando, Señor, por una situación compleja, Señor, donde quizás muchos se encuentran rendidos en este momento, Señor. Que tu presencia, Señor Jesús, pueda darle esa fuerza que necesita, pueda traer paz en su corazón, Señor, y puedan ser levantados. Tu palabra dice que levantarán alas como las águilas, Señor, que correrán y no se cansarán, Señor. Es una promesa de parte tuya que yo te pido que pueda ser reflejado sobre cada uno de los oyentes, Señor. En el nombre de Jesús, para dar gloria y honra a tu nombre, Señor. Te doy gracias por ser nuestro refugio, por ser nuestro amparo y por estar con nosotros, Señor. Gracias porque tú eres vida, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias por quedarte con nosotros. Somos de la Iglesia de Dios de Charata, Avenida Belgrano 170. Nuestras reuniones son los días miércoles a las 20 horas, sábado a las 19:30, a las 20 horas y domingos a las 19:30 horas. Muchas gracias.